el señor licenciado José Miguel Toro. Es licenciado en Filosofía, investigador, profesor en Ciencia de la Educación y psicólogo social. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por allí? Bien, todo bien. Acá le Me paso con alegro. mi compañero que es el encargado de la nota. Bueno, Hola José, un poco porque nos conocemos, hace bien, este bien, planteo acá el conductor. bien, Te bien, digo, estoy con Adrián, Ezequiel y Claudio, mis compañeros, bien. y Saludos a vimos, toda la mesa allí y a y a los oyentes, muchas gracias y gracias por atendernos. por favor. Vimos recientemente, José, una nota que te hicieron sobre la teoría de inteligencias múltiples que nos resultó de mucho interés y Ajá, queríamos, sí, sí, sí. y queríamos entonces un poco replicarla y profundizarla si es posible. Así que bueno, Bueno, contanos un cómo poco no. sobre la teoría. Es una teoría que revoluciona, si se quiere, la idea que se tenía de inteligencia. Siempre se consideró, prácticamente desde la antigüedad, que la inteligencia era una sola en cada una de las personas. Es más, en algún caso, algún filósofo pensó que había una que era la inteligencia universal, pero bueno, es una idea periférica esa. Entonces aparece un psicólogo en Harvard en la década del 80 y tira un libro que se llama Estructura de la mente. Ese libro propone que hay más de una inteligencia. Él en esa época menciona 7. Y esas inteligencias son una idea revolucionaria, particularmente en educación, digamos, para poderlo poner en un ámbito concreto, porque como se consideraba que todos teníamos una sola inteligencia, básicamente, y se medía con un test, se llamaba esa medida y esa inteligencia se llamaba IQ, que sería el coeficiente intelectual y que obviamente había un rango en el cual las personas que tenían una capacidad, si se quiere, común, por ahí podríamos llamar entre comillas normal, se manejaba en un rango. Si una persona tenía menor calificación a ese rango, ya era alguien que tenía algunas limitaciones y que obviamente eso a nivel social era toda una problemática porque tenía mala prensa. Este señor Gardner, al proponer esta idea de tener varias inteligencias, realiza, a mi criterio, digamos, una revolución porque dice, somos todos iguales, no hay unos más y otros menos. Al ser todos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. La diferencia es que cada uno, porque es individual, tenemos, digamos a nivel personal, tenemos formas distintas de aprender algo. Entonces, no es que algunos tengamos menos inteligencias que otros. Lo que ocurre es que algunos tenemos las inteligencias o un grupo de inteligencias más o menos estimuladas. Entonces que por eso se da una variación y podemos encontrar personas en el ámbito comunitario, en la sociedad, que tengan algunas habilidades y no tengan otras habilidades. Pongamos, por ejemplo, en lo deportivo. Podemos encontrar personas que tienen una disposición corporal que les permite tener un desempeño óptimo en lo deportivo, en lo físico, pero capaz que en el ámbito de lo lingüístico, digamos, en el expresarse, tengan una limitación. O, por ejemplo, a nivel matemático, en el manejo de números. ¿Eso qué implica? Implica que a lo largo de su vida esa persona ha sido estimulada en unos ámbitos o en un tipo de inteligencias y no en otros. Con esto estoy diciendo que a nivel educativo estamos invitados, con el tema de la teoría de las inteligencias, a cambiar el modelo educativo. No todos aprendemos de la misma forma. Es más, en este sentido, Gardner
había o propone en su momento y en ese libro museos. Museos serían, para traducirlo, diríamos, en un aula o en una escuela, distintos lugares, una mesa, un aula, un rincón, con temáticas distintas. Y que los alumnos vayan pasando por esas distintas temáticas y experimentando. Entonces estamos preguntándole al alumno, ¿estuviste en el área de matemática? ¿Estuviste en el área deportiva o corporal, de manifestación corporal? ¿O estuviste en el área, por ejemplo, musical, entre otras? ¿Qué te gustó más? Entonces el docente puede descubrir de alguna forma que los alumnos no todos aprenden de la misma forma como estamos acostumbrados. Y esto es una crítica, digamos, a la metodología que yo particularmente hago en algunos centros académicos, no en todos. Entonces el docente propondría, a partir de eso, métodos de aprendizaje distintos, donde el alumno no sufra lo que se llama el aburrimiento y por lo tanto la no comprensión de los temas, no porque le falte inteligencia, sino porque le resta interés. Esto no me gusta, entonces el alumno se interesa, pone digamos, la atención en otra cosa, mira por la ventana, qué sé yo. ¿Entiendes? Es un poco eso, digamos, en síntesis lo que propone Gardner. Perfecto. Mirá, ahí en tu comunicación Sí, tocaste los temas de la lingüístico-verbal, sí, entre los diferentes tipos de inteligencias, ¿no es cierto? Yo sí, tomé nota de la lógica matemática, de la musical exactamente. auditiva, Sí, 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 incluso sí, la sí, corporal kinestésica en el tema que hablaste de los deportistas, la sí, intrapersonal y la interpersonal. Y no exactamente. tomé nota en algún punto de lo que es la espacial visual, naturalista y emocional, que serían las otras tres que siguieron. Vos nos Sí, comentabas que cómo no, arrancaron con 7. sí, cómo no. Y sobre esas tres, ¿me podés hacer algún Sí, detalle? la espacial es esa capacidad que uno tiene de, ante la ausencia de objetos, armar un escenario. Por ejemplo, suponete que vos tenés un negocio y querés armar una vidriera. Obviamente, no tenés nada en el espacio ese que pensás armar una vidriera. Contratás a una persona de diseño y te arma en su mente una vidriera y te dice, bueno, necesito poner acá dos maniquíes, acá dos luces, acá, o sea, en su cabeza arma porque tiene de alguna manera las dimensiones tridimensionales a nivel mental, ¿no? Y juega con las dimensiones y puede armar un escenario mental que después lo vuelca en lo físico. Entonces te arma, por ejemplo, sigamos con el ejemplo, una vidriera pidiéndote las cosas puntuales que necesita y armándola de la forma que él lo pensó. O por ejemplo, un artista que piensa en su cabeza un cuadro y después lo plasma en la tela. El naturalista era el otro que me preguntabas. Sí, el naturalista y el emocional me quedaban. Bien, el naturalista es una nueva porque no estaba en la primera lista de las que mencionaba Gardner. Sí. Esta nueva es la naturalista, que es el contacto que la persona tiene con la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que de alguna forma tienen una mayor facilidad en la relación con los elementos de la naturaleza, llámense plantas, animales o minerales. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona tiene como una disposición natural, esta capacidad de lo que se llama la inteligencia naturalista, para encontrar relaciones, para encontrar dimensiones, por ejemplo, qué sé yo, busca la clasificación entre las hojas de una planta, busca las características de determinada zona geográfica, busca la relación o el perfeccionamiento de alguna raza en algunos animales, es decir, puede captar eso que tal vez para muchos, en particular para mí, no las puedo captar. O sea, ¿por qué? Porque no es algo que para mí haya sido estimulado, la inteligencia naturalista. Y después otra inteligencia que creo que por ahí me mencionaste, que es una nueva que tampoco estaba en la lista de Gardner. Él hablaba de inteligencia interpersonal y inteligencia intrapersonal. Es decir, las mencionaba como dos. La intrapersonal es la capacidad del autoconocimiento, de la reflexión.
Y la interpersonal es la capacidad de vincularme con el otro. O sea, somos naturalmente seres sociales. Entonces, hay personas que tienen una capacidad para poder vincularse con el otro y hacer de alguna manera amistades y expresarse en esa línea, por ejemplo, exponerse diríamos, a exponer ideas, a hablar, a participar, a trabajar en equipo. Hay un pensador que vino en la década del 90 aproximadamente, que se llamó Goleman, que sacó un libro en el año 95, que se llamó Inteligencia Emocional. ¿Qué hizo este autor? Juntó las dos inteligencias, la interpersonal, que sería el conocimiento entre personas, y la intrapersonal, que es el autoconocimiento. Entonces formó esta inteligencia emocional que hoy está muy desarrollada, inclusive lo usan los coaching, por ejemplo, y demás, los trabajos en equipo, etcétera. Y hay otra que por ahí no apareció en la lista original también de Gardner, él la llamó existencial, pero después tomó otro nombre, básicamente en el 2000, que es la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con ningún tipo de religión, tiene que ver con la capacidad que el hombre tiene de ejercer, de vivir, de practicar, de vivenciar la ética. Es decir, las demás inteligencias no tienen ética en su desarrollo. Por ejemplo, un deportista, volvemos al ejemplo del deportista, el deportista puede desarrollar inteligentemente sus habilidades físicas, aplicando alimentación, aplicando ejercicio, aplicando descanso, etcétera, etcétera, pero no considera el elemento ético. En la inteligencia musical también se perfecciona el sonido que entre dentro de un ámbito armónico y quizá llegue a la perfección, pero no se pregunta por la ética. En cambio, la inteligencia espiritual sí se pregunta por la ética porque es la única que puede tener, la que define a la persona. José, el único ser que tiene ética es la persona, sí. La tengo anotada aquí como existencial filosófica, ¿puede ser? Claro, sí, por eso te dije, al principio se había puesto el nombre de existencial, pero después en la década del 2000 en adelante, le cambiaron el nombre y hablaron de inteligencia espiritual. Sí. Sí, Gardner tiene una serie de libros donde aparece posteriores a este que les mencioné, que era la estructura de la mente, donde suma a la inteligencia naturalista y suma a la inteligencia existencial, pero después se cambia ese nombre por una cuestión, si se quiere, para que no sea confundida con otras cosas, nada más, no es porque esté bien ni porque esté mal, sino decir, a ver, ¿cómo vamos a ajustar bien el nombre? Entonces terminó siendo espiritual porque tiene que ver con el espíritu de la persona, donde habita esto que llamamos conciencia, donde la persona se da cuenta si lo que si lo que hizo es correcto o incorrecto. Entonces por eso digo, es la fuente de la ética, y es la única de las inteligencias que posee esa capacidad. José, le hago una pregunta. Estas inteligencias, sí. ¿Es puramente genético o es totalmente incentivo? O sea, si a una persona se la cambia de lugar y se la incentiva con otra inteligencia. ¿Me explico? Digamos, entiendo. Todos nacemos con las mismas capacidades, básicamente, salvo alguna enfermedad. Pero digamos, en general, nacemos con las mismas capacidades. El primer tiempo de nuestros años de vida está en torno a un grupo de adultos, básicamente la familia. Entonces, nosotros a esa edad somos como una esponja, estamos chupando todo lo que ellos nos ofrecen, a título de ejemplo, a título de habilidades, palabras, actitudes, costumbres, etcétera, etcétera. Y van de alguna manera transmitiéndonos algunos hábitos, algunas costumbres, algunos gustos, que se transmiten eso, o se concretizan, mejor dicho, en una habilidad puntual. Por ejemplo, supónganse que la cigüeña me dejó en una familia de músicos. Lo que veo a mi alrededor en los primeros meses y primeros años de vida son instrumentos musicales.
Entonces voy a tratar o voy a hacer, digamos, a recorrer un poco ese campo con bastante facilidad, pero capaz que no hay, digamos, un ejemplo que yo pueda vivenciar a esa edad de algo corporal, es decir, de un deportista. O, por ejemplo, de alguien que tenga contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque durante las 24 horas escucho música, porque todos los integrantes de mi entorno de adultos son todos músicos o afines. También se puede dar al revés, que sean todos deportistas y no escuche nada de música, o depende qué tipo de música. Entonces voy teniendo distintos niveles de estimulación. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que a la adolescencia, por ejemplo, yo ya tengo algunos gustos bastante orientados, no están definidos, pero orientados. Por ejemplo, me puede gustar la música, en el colegio me dieron deporte y justo tuve un profesor que era muy comprensivo conmigo, entonces me enseñó y me hizo gustar, por ejemplo, el básquetbol, entonces también sumé un poco de básquetbol, es más, capaz que estoy en un club así, voy sumando distintas inteligencias a nivel de desarrollo, es decir, han sido estimuladas. No tenemos todas desarrolladas al mismo nivel, pero sí tenemos varias desarrolladas. Por ejemplo, supónganse que yo soy un jugador de básquetbol. Bueno, el hecho de haber desarrollado la corporal, que tiene que ver con eso me ha permitido, por ejemplo, viajar por la Argentina o por el mundo. Entonces, me ha permitido tener una inteligencia como también desarrollada y estimulada por la profesión que tengo, de conocer lugares, de escuchar distintas lenguas. Entonces, lo lingüístico es como que me agrada, porque cada persona cuenta su historia en distintos idiomas. O, por ejemplo, me ha gustado el hecho de poder contactarme con personas, entonces la inteligencia interpersonal también ha sido desarrollada en mí. Entonces, ven, son varias las inteligencias que uno va desarrollando en la vida cotidiana por distintos tipos de estímulos. Y acá la escuela, que es un poco yo lo que había analizado al principio, también suma su parte. Porque yo puedo tener una maestra, un profesor o un conjunto de docentes en general que me estimulan en distintos ámbitos, como también puede ser lo contrario. ¿Entienden? Hoy en día tenemos por ahí algunos casos de ciertas limitaciones de los docentes hacia los alumnos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que no me permiten tener radio en la escuela porque en la escuela no hay, o porque es a deshora, o porque lo que sea, o no permiten tener más horas de música porque no hay un músico en la escuela, porque no tenemos instrumento, porque el presupuesto. Entonces me quedo con matemática y con lengua. Tengo 20 horas de matemática, 20 horas de lengua en toda la semana, pero no tengo radio, no tengo baile, nadie me enseña a bailar. De nada, no estoy diciendo un tipo de baile, qué sé yo, folclórico, danzas árabes, cualquiera, pero no las tengo por ahí. Porque y el argumento es que a veces no tenemos el espacio o el presupuesto necesario. José, O, por ejemplo, sí. estimular en lo deportivo. Es decir, el adolescente necesita ser estimulado a nivel deportivo, porque está en un momento donde su cuerpo se está desarrollando. Entonces, a veces tenemos una hora semanal de educación física en el colegio. Entonces, ven, hay todo un entorno que favorece o no favorece, depende de las circunstancias, el desarrollo de las inteligencias. José, Sí, el tema de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿puede sí, resultar de interés para definir perfiles profesionales? Porque sí, evidentemente sí, podés sí, sí, avanzar sí. sobre eso para definir un perfil profesional, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjense una serie de ejemplos. Por ejemplo, seguramente ustedes conocieron a personas que al final de su vida, estamos hablando laboral, me refiero 60, 65 años, se le ocurre estudiar guitarra. ¿Por qué? No, siempre me gustó, lo que pasa es que cuando era chico no había casa, o no había presupuesto, o no podía, porque no tenía un profesor. Entonces, esa inteligencia de musical quedó como latente y la pudo desarrollar a los 60 años. O por ejemplo, por ahí, no sé, lo deportivo.
Hay gente que por ahí empieza ya grande a tratar de moverse más allá de cuestiones de salud, pero porque me gusta vincularme con los otros, me gusta el deporte, entonces hago bicicleta, por ejemplo. Son estas inteligencias que han quedado dormidas, pero no se han muerto, y que después cuando la persona tiene las posibilidades trata de desarrollarlas, no ya a nivel profesional, pero sí darse el gusto. Porque acá también hay un elemento nuevo. Las inteligencias me permiten un elemento básico que es me gusta. Por eso le dedico tiempo, me apasiono y por eso hasta inclusive puedo vivir de eso. Entonces podemos encontrar grandes músicos o grandes deportistas o grandes matemáticos. ¿Por qué? Porque me apasiona eso, entonces he sido estimulado en eso y por eso puedo hacerlo, digamos, con un nivel muy alto. José, Además, sí, sí, una sí, última pregunta, porque el tiempo es súper interesante, pero el sí, tiempo nos corre. sí, Eh, sí. Acá, Ezequiel Sí. me está haciendo una seña que tiene algo. Tengo una pregunta, por A ahí ver, a ver, a ver. no viene al caso, pero lo que estamos hablando me hace acordar mucho al método Waldorf de las escuelas. No sé por Sí, qué me vino a la sí. cabeza. ¿Está relacionado a lo que...? Sí, algo tiene de eso, algo tiene, porque de alguna manera orienta, no dirige, ¿no? Orienta y acompaña las inclinaciones naturales de los niños. Si el niño tiene un gusto por determinado tipo de habilidad, es alimentado, es acompañado, es estimulado y no coaccionado. Es José, decir, la idea es esa, de que yo pueda ser estimulado en lo que me gusta. Me gusta el básquetbol, le pongo un profesor de básquetbol. Me gusta, no sé, por ejemplo, bailar, lo mando a una academia de baile. Entonces, así, ¿qué pasa? Yo experimento si eso me gusta. Por eso eran los museos que ponía o los rincones que ponía Garner en el colegio. Que el alumno haga la experiencia de si me gusta este lugar o me gusta aquel lugar, me gusta lo que hay acá o me gusta lo que hay allá. Entonces es una forma que tiene el docente de conocer cuáles serían las inclinaciones que tienen los distintos alumnos. bien, la última que había quedado pendiente. Adelante, adelante. ¿Se dan algún tipo de cursos de este tipo, de inteligencias múltiples en particular, o es algo a aplicar en cualquier tipo de clase? Mira, sistemáticamente, oficialmente, yo no conozco que haya eh, algún tipo de cursos extensos. Lo que sí puede haber son charlas o pequeñas talleres, pero no conozco, no es que no haya, no conozco, diríamos, una tecnicatura, por ejemplo, de Ah, 3 años y perfecto. menos que sea oficial. Ya te digo, puede haber charlas, puede haber pequeños seminarios, puede haber pequeños talleres, acá en Argentina, ¿eh? Pero en otros lugares sí, por ejemplo España, Colombia, son lugares de México, donde lugares se han desarrollado muchísimo, es decir, hay mucho material sobre inteligencias múltiples. Y acá sobre inteligencias múltiples, yo particularmente no he encontrado demasiado material en libros, me refiero, ¿no? No es que no los haya, pero no los he encontrado. Yo no sé si no hay mercado, no sé eso. Está, Pero inclusive lo que yo trato de hacer cuando leo cosas demás sobre el tema, de esos países que he mencionado, porque trabajan mucho. Es más, España tiene varios colegios dedicados a las inteligencias múltiples. Acá yo no conozco ninguno, habrá seguramente alguna escuela, seguramente, y algún docente que tiene esa metodología, pero no conozco yo. fantástico, José. Muchísimas Muy bien, gracias. no, un Fue placer. tan interesante como esperábamos. Y bueno, te Bueno, tenemos en cuenta para próximas charlas. sí, a disposición, ahí tenemos un contacto directo con Sergio, que nos conocemos ya desde hace unas cuantas lunas, así que a disposición. Muchas, Y un placer. muchas gracias. Buenas noches a Adiós, buenas todos. noches. Chao, gracias. Chau, chau, chau.